Desde que ha comenzado la preocupación del coronavirus en nuestro país, lo hemos estado siguiendo muy de cerca, antes también por supuesto, pero mucho más porque él comenzó a dar recomendaciones a través de las redes sociales y ahora evidentemente está yendo un poco más allá pidiendo transparencia a las autoridades de gobierno con relación a los datos que se están emitiendo. Pero vamos a hablar concretamente de qué datos. Tengo el gusto de presentarles esta noche en hora 23 al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas noches. Bienvenido a hora 23. Es un gusto poder conversar con usted en esta oportunidad. Muy buenas noches, Miriam. Un gusto de estar contigo y a través tuyo con la audiencia de Bolivisión. A ver, llevamos prácticamente 2 semanas de cuarentena. Así es. 2 semanas, en realidad la pandemia comenzó el 10 de marzo sí. Y la cuarentena empezó unos días después, el miércoles hace 10 días. Exactamente. ¿Cómo nos estamos portando según su criterio? Creo que dentro del esquema en el que está la sociedad boliviana hay que hacer una evaluación en 2 dimensiones. La dimensión de quienes tenemos posibilidades de hacer una cuarentena que no genere dificultades en nuestra vida cotidiana, que podemos comprar víveres y que podemos estar en un ambiente razonablemente bueno. Y el otro sector de la sociedad que tiene que ver con los más desposeídos, los más desfavorecidos, quienes están en la economía informal, quienes requieren del día a día para vivir y trabajar simultáneamente, es decir, trabajan para vivir en el día a día. Ahí en esa parte de la sociedad el cumplimiento de la cuarentena ha sido más complicado, es más difícil. Es realmente complicado, se lo está viendo en diferentes ciudades, regiones, en el Alto. Por ejemplo, hoy en la mañana parecía un día común y corriente, normal, con muchos vehículos, con vendedores ambulantes, comerciantes, en fin. Y también en otras regiones, ¿no? Lo hemos estado viendo en el oriente también, en Cochabamba, en el Valle. Este comportamiento de la ciudadanía que hace pensar que quizás los datos que estamos conociendo al día de hoy puedan no ser los verdaderos, y no lo digo yo, lo está diciendo mucha gente. Algo está pasando. Incluso ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que los datos en Centroamérica y Sudamérica no deben ser reales porque faltan muchas más pruebas. Habría que hacer más test, más pruebas en la gente para conocer realmente los datos reales, la verdadera dimensión del COVID en nuestra región. ¿Qué dice usted de esto? Sí, creo que ese es el punto clave. Creo que ahí está el elemento más importante que tiene que llevar adelante el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, dar una información adecuada al día, en detalle, del número total de pruebas, el número total de tests de coronavirus para hacer la averiguación de si las personas lo tienen o no lo tienen, que se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es el promedio de tests que se hace diariamente? Es evidente que el número es muy insuficiente. ¿Y cuál es la inversión que se está haciendo o los pedidos que está haciendo el gobierno para contar con un número suficiente de tests en todo el país adecuadamente distribuidos? Probablemente el resultado sea muy importante porque nos va a dar una dimensión mayor del número de contagiados que lo que aparece. Y esto es interesante de analizar, Miriam, porque si tú ves la relación entre el número de enfermos de coronavirus probados oficialmente y el número de fallecidos, el porcentaje que Bolivia tiene de fallecidos es excesivamente alto, casi el 7%, cuando el promedio de América Latina es del 3%. Exactamente, exactamente. Ese es un dato sumamente llamativo. Hoy, viendo la información que ha arrojado justamente la OMS con relación a los infectados, hemos pasado el millón, lo hemos dicho ayer, estamos a punto de llegar al 1.100.000 y pico, estamos con 1.083.078 infectados. Los fallecidos son 58.149 hasta esta hora. Estados Unidos está liderando. Estados Unidos, que hasta hace una semana había minimizado el impacto del COVID-19. A ver, la transparencia de los datos que nos están proporcionando, creo que no estamos conociendo a detalle realmente todo lo que usted acaba de señalar. Yo creo que más que un problema, es decir, aquí hay una combinación. Primero, necesitamos mayor información más directa y más detallada. Exacto. El gobierno está dando información, pero creo que todavía le falta ampliar esa información de manera más clara. Y el segundo aspecto que creo que es el fundamental, tiene que ver con el número de pruebas que estamos realizando en el país. Hasta el día de ayer, el ministro de Salud había hablado de 1.022 casos
que se habían podido comprobar, dado los casos positivos, los desechados, los sospechosos, que determinaban esa cantidad. Asumimos que si ese es el total de pruebas, evidentemente es un porcentaje muy bajo con relación al total de la población. Exacto. A ver, al parecer las pruebas solamente se las están practicando aquellas personas que podrían ser sospechosas de haber estado relacionadas o alrededor de un contagiado. Pero más allá de aquello, año redondo tenemos resfríos en el país, año redondo casos de bronquitis, de neumonías. En muchos de estos casos no se están tomando en cuenta. Ha llamado la atención lo que el doctor Urenda dijo hace algunos días en Santa Cruz, de que se le ha perdido el rastro a una de las personas que posiblemente haya sido contagiada por no se sabe quién. Entonces ya se está sospechando de que haya infección comunitaria, y eso también hace llamar la atención. Sí, definitivamente. Aquí hay que hacer una combinación de lo que significan los tests, la comprobación de las personas contagiadas y el seguimiento de con qué personas, con otras personas de su familia o de otros núcleos, esa persona contagiada se ha vinculado. La otra cuestión tiene que ver con el nivel de hospitalización. ¿Qué porcentaje del total de las personas contagiadas está siendo tratado hospitalariamente y qué porcentaje está siguiendo la enfermedad en su casa? Y el otro aspecto de fondo es, la evidencia es que el país no está, por las razones entendibles que hemos explicado, pudiendo seguir la cuarentena adecuadamente. La pregunta es si de pronto no podemos encontrarnos en un par de días o unos 5 o 6 días con una explosión de la enfermedad en zonas populosas de ciudades en las que la economía informal está impidiendo el que se respete la cuarentena. Exacto, lo que estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad del Alto, lo que ha pasado en Patacamaya también a mediados de mes, ¿no es cierto?, con la fiesta de los pasantes, por el cual ha fallecido ya una persona. Bueno, hay situaciones que realmente todavía nos hacen temer de que esto pueda dispararse. Mientras en otros países están viendo cómo pueden achatar esa curva, ¿no es cierto?, de esos datos exponenciales que se está dando con el COVID-19. Ahora bien, usted ha hablado de los hospitales. Sabemos que se ha determinado qué hospitales van a asistir a quienes tengan el COVID-19. Para La Paz tenemos 2 hospitales nada más. Lo que ha pasado hace algunos días con el caso del ejecutivo de Access, realmente a muchas personas les ha puesto a analizar y pensar de que aquí algo está fallando. No es posible que solamente se tengan 2 hospitales, siendo que hay instituciones, clínicas y hospitales privados que también deberían estar al servicio de la ciudadanía en esta epidemia, en esta emergencia que tenemos. Sí, es una situación equivalente en el conjunto del país. En las ciudades grandes hay 2 centros hospitalarios como máximo, a veces 1, en las ciudades pequeñas 1 solamente, y lo que hay además es un protocolo que existe, que el Ministerio de Salud lo ha hecho conocer, pero que no se está siguiendo porque plantea la pregunta de cómo establecer una línea lógica de asistencia a un centro hospitalario. ¿Y qué pasa con el sistema privado? ¿Qué limitaciones tiene? Si está prohibido de atender a enfermos con coronavirus o pueden en algunos casos hacerlo. Se produjo una circunstancia en una clínica privada en Santa Cruz que dijo que de todas maneras iba a atender enfermos con coronavirus porque hay una prioridad que es la atención a las personas que estén con problemas de salud, aunque las autoridades están marcando esta limitación. Y la otra pregunta adecuada en este caso, Miriam, es ¿qué condiciones y qué capacidad de instalación tienen los hospitales que han sido designados para atender los casos de coronavirus? Eso es lo que hemos visto el otro día con el caso del señor el ejecutivo de Access, ¿no es cierto? Sandoval, sí. Exacto, el señor Richard Sandoval. No había ni siquiera un intensivista en el lugar, en el primer hospital, fuera de la clínica privada le estoy hablando, no el de la Portada. No había un intensivista, o sea, realmente estamos enfrentándonos a un problema sanitario muy grande sin tener siquiera los médicos, los especialistas, ni los equipos necesarios, ni siquiera la infraestructura necesaria como para poder sostener, qué sé yo, una explosión en cuanto a datos, que esperemos no lo tengamos. Digo, yo todavía estoy esperando un milagro y esperemos no tener el caso que está pasando en Ecuador, por ejemplo.
Sí, aquí hay un elemento importante de análisis. En el año 2019, la última información estadística que se tiene en el país, se indicaba que los hospitales públicos y el conjunto del sistema de salud contaba con 149 camas de unidad de terapia intensiva. Es decir, que en el país teníamos 149 espacios para tratamiento intensivo. De ese total, por supuesto, normalmente en enfermedades complicadas de diferente naturaleza hay una cantidad importante de pacientes. Sí. La pregunta que el gobierno tiene que responder es: ¿cuántas camas específicamente destinadas a tratamiento de coronavirus en unidad de terapia intensiva están disponibles en el país? Y segundo, ¿cuántas camas se están preparando, no solamente con respiradores artificiales? Nos parece una muy buena cosa que se estén comprando y recibiendo ya. De hecho, parece que ya se han recibido muchos respiradores artificiales, pero una unidad de terapia intensiva implica un conjunto de elementos de monitoreo y complementación, además de la unidad específica de respiración artificial. Esa es una pregunta clave. ¿Cuántas camas tiene potencialmente disponible el sistema para recibir lo que pudieran ser tratamientos especiales para enfermos de coronavirus? Exacto. Ahora, con los laboratorios que hemos recibido, estos equipos que son tan importantes, ya por lo menos cada ciudad va a tener un laboratorio, porque realmente esperar 48, 72 horas es una barbaridad. Y mientras tanto, lo que usted también ha señalado es importante, y ahí está el éxito que han tenido algunos países asiáticos como Corea del Sur. La mayor cantidad de test, ¿no es cierto? Otra cosa, qué sé yo, el uso de barbijo. Aquí hemos entrado un poquito tarde en la cuarentena, pero todavía estamos mejor que otros países que, como Estados Unidos, que han entrado, están tratando recién de ingresar, ¿no es cierto? Hay restricciones en algunos países, pero no en toda la nación. Entonces, vamos viendo lo que está ocurriendo, pero algo falta, algo está pasando todavía en medio de todo esto. ¿Qué dice usted, don Carlos? Sí, aquí hay que volver a insistir en una realidad que tiene que ver con la pobreza, con la marginalidad y con la falta de recursos. Y eso también tiene que ver con la falta de conocimiento y de información adecuada. La población, en su núcleo más popular, de pronto no tiene una conciencia exacta de la naturaleza de la enfermedad por mala información, por desinformación y por otra razón básica, porque tiene una serie de necesidades vitales del día a día que son mucho más fuertes que el guardar la cuarentena. Dos cosas que tú has mencionado, Miriam. La primera, la cuestión de los tests de toma de pruebas de coronavirus, y la segunda, la cuestión de los barbijos. Empiezo por la segunda. Inicialmente se dijo que los barbijos eran solamente necesarios para las personas que estaban con síntomas de la enfermedad. Hoy día sabemos que se ha planteado la directiva mundial inversa, que es todas las personas que salen a la calle, que van al supermercado, que van al mercado, que van al banco, deben usar barbijos, y no lo estamos viendo. Si ustedes ustedes lo han visto en las imágenes de televisión, en las colas para cobrar los bonos, que me parecen un aporte importante, no había ni la distancia necesaria de seguir el espacio de un metro y medio entre persona y persona, ni tampoco los barbijos, porque probablemente la gente no puede conseguir los barbijos y no está al tanto de que en las colas tiene que seguir esa distancia. Claro que tú haces una cola que tiene varias cuadras con la gente junta una al lado de la otra, imagínate cuando haces la separación de un metro. Y con relación a las pruebas del coronavirus, es muy importante que se tengan los tests, pero los laboratorios que lleven adelante las pruebas tienen que tener el equipo de personas que toman la prueba adecuadamente protegidos para garantizar que este proceso no va a incrementar los contagios. Exactamente. A propósito de los barbijos, justamente hoy los expertos en Estados Unidos han detectado algo, y quizás esto nos sirva para tomar un poquito más de conciencia de que este virus no solo se transmite al toser o al estornudar. Solo hablando ya uno puede contaminarse con el coronavirus. Por eso es que van a recomendar que se utilice los barbijos, y yo creo que es lo más recomendable. Como que en la República Checa hay campañas que dicen: si yo me protejo con el barbijo, te protejo a ti, y viceversa, ¿no es cierto? Me parece razonable. Finalmente, después de todo, no tenemos en nuestro país esa costumbre, ni siquiera cuando estamos resfriados y vamos al trabajo, vamos tosiendo, estornudando, nos limpiamos con la mano, saludamos con la misma mano, perdón, de repente a alguien puedo dar asco, pero es que es la realidad, no tenemos esa costumbre. Sí, un elemento importante que se ha podido detectar ya, de hecho, en el caso del coronavirus, el COVID-19,
es varios centenares de veces más contagioso, alguien dice 1000 veces más contagioso que una gripe o que un virus normal. Y este es el problema más grave. No solamente se trata de una enfermedad contagiosa, sino muy fuertemente contagiosa, de las más contagiosas que haya tenido que enfrentar la humanidad en los últimos años, independientemente de que pueda o no tener un margen alto de letalidad. Se habla de 2%, en Bolivia hablábamos de un 9%. El tema es el gravísimo nivel de contagio que tiene y la intensidad del contagio cuando tienes ese problema. Sí, exactamente. Así es que aquellas personas que dicen que este es un invento del capitalismo todavía y que no están viendo las cosas como están pasando, simplemente ver lo que pasa aquí tan cerca en el Ecuador ya es para llorar. Cuando empecé esta entrevista y dije que lo estamos siguiendo, y es verdad, don Carlos, porque también hemos escuchado lo que usted ha hablado con relación a los centenares de bolivianos que tenemos en la frontera, tratando de ingresar en medio de esta pandemia que nos ha dolido el corazón prácticamente a todos. ¿Qué dice usted? Van a entrar mañana. Se trata de algo muy importante, tiene que ver con el derecho de todo ciudadano de un país, y en el caso nuestro, nuestra Constitución así lo plantea, bolivianos, de entrar y salir libremente del país, y más aún el derecho de volver a la tierra, al hogar, a la familia con la que ellos viven habitualmente y la nacionalidad que tienen. Ahora, está claro que la dificultad que se está enfrentando es una dificultad referida a que necesariamente esas personas, una vez repatriadas, tienen que pasar por un periodo de cuarentena. Sí. Nosotros nos parece que la decisión del gobierno de colocar los espacios de cuarentena en los puntos fronterizos puede ser aceptable ahora, de aquí en adelante, pero no creo que haya sido lo adecuado para el tratamiento de los compatriotas que están en la frontera. Yo creo que ahí se debió haber tomado una consideración de un vuelo, por ejemplo, con el aeropuerto de Iquique, que está relativamente próximo a la frontera con Bolivia, y los bolivianos podían haberse acercado hasta Iquique, y ese vuelo trasladarlos o a La Paz o a Cochabamba, a Santa Cruz, para hacer allí una adaptación. Yo lo mencioné un par de veces, ese terrible elefante blanco que es el centro de lo que iba a ser el Congreso o el Parlamento, no sé qué, de UNASUR, que el gobierno de Evo Morales, de manera irresponsable, puede convertirse en un espacio de esa naturaleza. De todas maneras, para no mencionar los 14 largos años del MAS y el gran fraude de salud que nos ha dejado una situación terrible y dramática, volviendo al tema de los compatriotas, creo que ojalá sea verdad que el día de mañana van a poder pasar la frontera y tener espacios adecuados para recibir una situación de cuarentena que sea aceptable desde el punto de vista de las condiciones de salud. Son varias carpas las que ya han instalado, hay por lo menos unos 10 baños portátiles que van a estar para el servicio, lo estamos viendo en este momento en pantalla. Sin embargo, no es un lugar pues cálido, ¿no es cierto? Estábamos hablando hace 2 días con el alcalde de Pisiga y él decía que ni siquiera tienen una ambulancia, y ojalá les doten realmente, que ya haya el suficiente equipo médico incluso para poder sostenerlos en caso de resfríos, porque con temperaturas de menos de 0 grados en horas de la noche y la madrugada, el lugar no se presenta como algo que dé hospitalidad, ¿no es cierto? Más bien todo lo contrario. Y algo muy importante, miren, tú dices con toda razón, las condiciones de clima no son las adecuadas, pero además, si estamos hablando de más de un centenar de compatriotas, todos ellos tienen que ser sometidos a la prueba de coronavirus. No vaya a ser que no tengamos los tests también en la frontera, ojalá que sí, espero que se haya tomado en consideración eso, porque de lo contrario no se tendría un seguimiento adecuado de su estado de salud al comenzar la cuarentena y al terminar la cuarentena. Exacto, y esa es otra de las dudas que tenemos. Cuando nos dicen es asintomático, ¿qué significa? ¿Que les han practicado la prueba o simplemente les han visto que esté marcando una temperatura normal? Me quedo con esa duda. Sí, sin duda, entiendo yo que la prueba de coronavirus da positivo aunque tú seas asintomático. Eso es lo más importante. Cuando te hacen el test, independientemente de si tienes temperatura o no la tienes, si tienes síntomas o no los tienes, el test da las características de si estás contagiado o no estás contagiado. Esa es la ventaja y esa es la necesidad, a pesar de que las personas puedan ser asintomáticos, de que sean tratados con un test adecuado, el conjunto, la totalidad de los compatriotas que llegan de vuelta al país. A ver, esperemos mañana, habrá que ver, yo creo que muchos consideran que
se ha tardado bastante en tomar una decisión, que en principio se dijo fronteras cerradas. Bueno, evidentemente, cuando el gobierno determinó cuarentena, sí finalmente puso con drasticidad una medida que muchos esperaban desde ya 2 semanas antes, que se cierren incluso los vuelos nacionales, que es donde posiblemente hayamos tenido más contagio en algunas regiones. ¿Qué dice usted? Sí, desde el punto de vista de la decisión creo que es acertada el concepto de cerrar fronteras de entrada y salida, pero se han dado casos excepcionales de aviones charter que han trasladado a ciudadanos de otros países de retorno a su país desde Bolivia, sí. Y por supuesto tiene que considerarse el caso de ciudadanos que quieren volver al país porque no estaban residiendo en Chile o en Argentina o en Brasil y que se han encontrado en una especie de situación sándwich, y por supuesto tienen todo el derecho y el país tiene la obligación de darles las facilidades de retorno. Yo insistía en ese sentido, en que ese retorno debió haber sido por vía aérea, pero bien, eso ya es una historia pasada. Ahora lo que hay que tratar de hacer es un tratamiento adecuado, pero va a generarse una presión también en la frontera con Argentina y en la frontera con Brasil. Y ahí hay que hacer un distingo entre las personas que tienen residencia permanente en Argentina, permanente en Brasil, permanente en Chile, de aquellas que estaban de tránsito, porque de lo contrario podría producirse una avalancha. Exactamente. Don Carlos, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros estos minutos. Ha quedado muy chiquito el espacio, pero espero que tengamos una nueva oportunidad para poder conversar ya de otros temas. Me gustaría que usted, por favor, dé un mensaje al país, por favor, concientizando tal vez a muchas personas que en este momento lo están viendo y lo están siguiendo. Sí, creo que los datos que tú acabas de dar, más de 1 millón de personas contagiadas, más de 50,000 personas muertas en todos los países del mundo, prácticamente hay poquísimos países que no tienen el contagio del coronavirus, demuestran que el coronavirus no distingue ideología, no distingue geografía, no distingue color de piel, no distingue sexo, no distingue edad. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos problemas serios con el coronavirus sigue latente en Bolivia, y no se puede suponer que a mí no me va a dar el coronavirus. Todos tenemos que saber que esa posibilidad existe y tenemos que tratar de cumplir las normas que establece el Estado a través del gobierno de la manera más razonable posible, esperar que el gobierno lleve adelante lo más rápido posible también el abastecimiento o las provisiones, sean económicas o materiales, para que los más desfavorecidos y los más vulnerables reciban un apoyo en un momento tan difícil como este. Finalmente, estoy seguro de que la templanza, la seguridad de que nuestro espíritu está muy bien fortalecido para enfrentar al coronavirus y hacerlo con responsabilidad, cada uno en el lugar que nos toca ocupar. Y quienes tenemos más, tratemos de ser solidarios con quienes tienen menos. Quienes tenemos más influencia, tratemos de contribuir y colaborar, y no estar simplemente ligados a la crítica y a decir esto está mal, esto está mal y esto está mal. Creo que por ahora lo que tenemos que hacer todos es darle un espaldarazo a las autoridades y estar solidarios unos con otros. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, don Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches.